Muy complacidos se encuentren por acá en esta disertación clase diferencias entre los sistemas procesales penales, el inquisitivo versus el acusatorio, que transmite el profesor Ángel Serpa Aponte para mis alumnos de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y para el público en general. Clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse, entrar al mismo y encontrar allí respuestas o posiciones personales con respecto a diferentes temas vinculados al derecho penal y al derecho procesal penal. Bueno, mis estimados, mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela disculpe que no se me estaba escuchando. Decía yo que mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela se encuentran ya en el prolegómeno de su primer parcial de la asignatura Derecho Procesal Penal y que este tema, que debió haber sido abordado por mi persona una vez que culminare de exponer los antecedentes del derecho procesal penal, ahí en ese momento, antes de comenzar a abordar las garantías constitucionales del proceso, debió haberse puesto este tema. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha llega. Es decir, me está quedando prácticamente lo que en todos los años en mi instrucción de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela corresponde a este primer parcial. Entonces, hay un tema que es importante, que es este tema entre la diferencia entre el acusatorio y el inquisitivo o inquisitorio, para lo cual muchos de ustedes dirían, ¿para qué va a dar ese tema? Si ya necesariamente, si ya sucumbió el inquisitivo, el inquisitorio, y que lo que está ahora en Venezuela desde mediados del año 1999 es un sistema, aunque formalmente acusatorio, así está concebido. Inclusive desde el mismo momento que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se casa con un sistema procesal penal al establecer, entre otros aspectos, que le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y ya de alguna forma se ubica en el ámbito de los que muchos autores denominan no un sistema procesal, sino un principio, los principios del acusatorio. Pero yo creo que abordando las diferencias entre ambos sistemas procesales de una forma clásica, ustedes pueden concebir un tanto las particularidades que hacen inherentes, que hacen muy peculiar al sistema acusatorio que obviamente rige en Venezuela desde la primera entrada en vigencia de ese Código Orgánico Procesal Penal que se promulga en 1998, pero que se le dio una vacatio legis de su parte, es decir, de la mayoría del mismo a partir de mediados del 99, pero hubo 4 institutos del nuevo sistema acusatorio que sí tuvo su vigencia entre la promulgación el 23 de enero del año 1998 y la entrada en vigencia a mediados
del año 1999. A mediados del año 1999 entró en vigencia completamente ese Código Orgánico Procesal Penal que ustedes saben ha tenido ya diferentes, múltiples reformas. Código 1998, Código 2000, Código 2001, Código 2006, Código 2008, Código 2009, Código 2012 y ahora tenemos el Código 2021 de septiembre de 2021. Como se dan cuenta, en tan breve espacio de tiempo hay tantas reformas de ese sistema acusatorio expresado en ese Código Orgánico Procesal Penal que para muchos no funciona más que como una especie de colcha de retazos, a pesar que la última reforma, la de septiembre del año 2021, a mí me parece una reforma importante, a mí me parece una reforma progresiva en diferentes aspectos de los institutos procesales que allí se contienen. Bueno, mis amigos, entonces, este tema de la diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, yo realmente recomiendo un libro que lo he expresado en muchas oportunidades, que es como una especie de bibliecita del derecho procesal penal, un libro pequeño, casi un suplemento jurídico, pero no por ser pequeño, no deja de tener su importancia capital, que es el que tienen frente a ustedes, del autor español, del gran procesalista español, Juan Montero Aroca, Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón. Nótese que el subtítulo, una explicación basada en la razón, te deja ver por dónde va el asunto, más que parámetros de explicaciones juridicistas, reglamentarias de lo que pretende ponernos el autor. Por cierto, que parte de ese libro se encuentra en PDF, la pueden encontrar en internet y allí está, ¿verdad? Las referencias, en la lámina están las referencias, aunque la misma la colocaré en donde yo dejo pues cada una de estas clases que son en la página de en YouTube, pues en el sitio mío, en el canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Entonces, de verdad, no es poca la recomendación frente a la necesaria lectura de este libro de Juan Montero Aroca, Principios del Proceso Penal. Por otra parte, a mí se me quedó en el tintero de la clase anterior abordar el último de los derechos conformadores a la garantía del debido proceso. Ese que en el artículo 49 está presente en el numeral 8, que es la llamada omisión injustificada. Esa es achacable, es decir, se le critica, se le cuestiona al juez si todo lo anterior se hizo mal, es decir, si el juez incumplió con la llamada, el respeto, por ejemplo, al derecho a la defensa, al derecho al juez natural, al derecho al principio de audiencia, al principio del juez natural, a la no confesión coacta, al principio de legalidad sustantiva, a la cosa juzgada, desemboca finalmente en ese numeral 8, que es la llamada omisión injustificada. Por cierto que ese numeral 8 del artículo 49 de la Constitución es paradójico que en la redacción de la Constitución originaria, la que se publicó el 30 de diciembre de 2000, se decía que había una obligación solidaria entre el juez que realizaba la omisión injustificada con... Se volvió a caer esto. Es decir, en esa primera publicación que se hizo el 30 de diciembre del año 2000, se decía en ese numeral 8 del artículo 49 que había una obligación solidaria entre el juez que incurría en la omisión injustificada con respecto al Estado que lo designó. Eso desapareció en la publicación ulterior que se hizo de la Constitución, es decir, la del 24 de marzo de 2000, en la cual se permitió que, o se estableció que la responsabilidad era una responsabilidad individual, es decir, por parte del juzgador. Por lo tanto, si ese jugador incurre en omisión injustificada, nos preguntaríamos cuál sería el efecto o de qué manera
sería posible el cuestionamiento de esa omisión injustificada. Y 3 serían las respuestas. 3 sería el efecto que se derivaría de dicha omisión injustificada. Uno es el ejercicio de los recursos. Obviamente, el catálogo de recursos que está concebido en el Código Orgánico Procesal Penal a partir del recurso de revocación, artículo 436, el recurso de apelación de autos, artículo 439, el recurso de apelación de sentencias, artículos 44 y 444 y siguiente del COP, el recurso de casación, artículo 452 y siguiente, y el recurso de revisión procesal penal frente a sentencia condenatoria firme, no confundir con la revisión constitucional, artículo 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la omisión injustificada, la omisión de derecho por parte del juez, su cuestionamiento va a surgir por vía de los recursos. Pero hay una segunda modalidad, que sería la posibilidad de acudir a un recurso, a un juicio muy peculiar. Decía yo, acudir a un juicio muy peculiar, que está descrito en el Código de Procedimiento Civil, que es la acción de queja. Esa acción de queja se interpone frente al patrimonio del juez. Ese recurso de queja que está allí descrito, ¿verdad?, en el Código de Procedimiento Civil, aún opera frente a los jueces penales, a los jueces contenciosos administrativos, a los jueces laborales, a los jueces civiles propiamente dicho. Ese recurso de queja va contra el bolsillo del juzgador, si ese le ha causado un perjuicio, un daño material o un daño moral en el mal ejercicio de su función juzgadora. El otro efecto que se plasma frente a la omisión injustificada del juzgador es las llamadas acciones disciplinarias judiciales, aquellas que se encuentran presentes en el Código de Ética del juez y de la jueza venezolana, que ha sido interpretado por la jurisdicción disciplinaria judicial y por el propio Tribunal Supremo de Justicia frente a los jueces titulares. ¿Sí? La titularidad de los jueces conlleva a el ejercicio de la posibilidad de la sanción disciplinaria judicial, que va desde la amonestación, suspensión, hasta la definitiva destitución del juez. Esas sanciones disciplinarias judiciales corren frente a la omisión injustificada del juzgador, descrita, como decía, en el Código de Ética del juez venezolano. Hemos estado muy accidentados hoy en esta clase de hoy. Yo no sé si es que alguien me está saboteando, me está sacando o realmente bueno, es un problema de conectividad o de conexión. Bueno, ya con ello, con la llamada omisión injustificada, que se puede ir impugnando, cuestionando por la vía de 3 formas: la interposición de los recursos procesales penales, el juicio o la acción de queja contra el juez, que se encuentra descrito en el Código de Procedimiento Civil, y la sanción, la búsqueda de la sanción disciplinaria judicial, que nunca podría entenderse por la manifestación de un criterio. Es decir, si es un criterio jurídico y esa es la opinión, el criterio del juez, no debería ser ello el acicate para buscar la sanción disciplinaria judicial. Ahora sí, vamos a concretarnos a lo que nos estaría ocupando en la sesión de hoy, que es fundamentalmente establecer las diferencias entre el sistema inquisitorio o inquisitivo y el sistema acusatorio, a partir de diferentes elementos, de diferentes variables, ¿ok? Bueno, en atención a ello, vamos a ir abordando cuáles son esas variables que permitiría esa interpretación diferenciada entre el sistema inquisitorio o inquisitivo.
Es decir, vamos a hablar, como lo dice la lámina, de elementos diferenciadores básicos, a pesar que la doctrina también puede encontrar otros, entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio. Vamos a ir abordando a partir de la lámina y en primer lugar nos vamos a referir al sistema inquisitorio o inquisitivo que estuvo vigente en Venezuela hasta el año 1999 con la plena vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese Código de Enjuiciamiento Criminal que se origina en el siglo XIX a partir de aquel rompimiento de aguas que hubo entre el originario Código Arandino, aquel que se le encomendó al licenciado Aranda para que estableciera en un solo código todos los actos procesales para los diferentes procedimientos. Se rompieron las aguas en el sentido de que por un lado surge un código de procedimiento civil y por el otro lado surge este código de enjuiciamiento criminal. Finales del siglo XIX, el siglo XX, hasta el año 1999, mediados del 99, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ese código o el advenimiento del sistema procesal acusatorio comienza, como ya lo he dicho varias veces en esta sesión de hoy, a partir de la primera promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, que ocurre el 23 de enero del año 1998, pero que se le dio una vacatio legis, se le dio una postergación a una entrada en vigencia completa, total, a mediados del año 1999, aunque hubo la llamada vigencia anticipada de diferentes institutos, de 4 institutos, fundamentalmente vinculados a las alternativas a la prosecución del proceso y el acuerdo reparatorio como un procedimiento especial, desde la plena promulgación y publicación en Gaceta Oficial. Pero de nuevo, repito, la totalidad de dicho código a partir de mediados del año 1999, que como les he dicho, ha sufrido diferentes reformas a lo largo de tan pocos años, a lo largo de aproximadamente 22 años. Entonces, vamos a ver en qué se diferencia ese sistema inquisitorio o inquisitivo establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿ok? El Código de Enjuiciamiento Criminal con respecto al Código Orgánico Procesal Penal que tiene plena vigencia desde el año 1999. En primer lugar, vamos a referirnos a la titularidad de la acción penal. En el sistema inquisitorio o inquisitivo, el Estado ejercía la titularidad de ese derecho al actio, no confundirlo con el jus puniendi, que sería el derecho a la sanción, el ejercicio de la acción a través de jueces de instrucción. Es decir, estaba en la cabeza de la titularidad el ejercicio jurisdiccional. El propio juez asumía y decidía, llevaba la égida del proceso y en aquel momento, bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal, había los llamados jueces de instrucción. Pero en realidad, mis estimados, ese sistema, en lugar de ser inquisitorio o inquisitivo absolutamente puro, más bien era un sistema mixto, porque comenzaba con una fase instructiva por el llamado juez de instrucción y luego se pasaba a una fase contradictoria, a un plenario contradictorio. ¿Explico? La titularidad de la acción penal descansaba en ese juez de instrucción, ante el cual la policía presentaba las actuaciones en determinados días y ese juez decidía si dictaba el auto de detención o un auto de sometimiento. ¿Ok? Entonces, el auto de detención, asumido a partir de lo que recibía el juez de parte del órgano policial. Ahí no intervenía el fiscal del Ministerio Público. No había un fiscal del Ministerio Público que asumiera el acto de imputación. Obviamente, de esa fase instructiva inicial se pasaba a una fase plenaria. Por eso es que se dice que es
un sistema mixto con un instructivo inicial y luego una fase plenaria. Esa fase plenaria en la cual el fiscal presentaba lo que ahorita es mucho más parecido a una acusación que se llama el escrito de cargos, la presentación del escrito de cargos. Pero luego el ejercicio probatorio no se realizaba en una relación de inmediación frente al juez, sino que generalmente el ejercicio probatorio, sobre todo las pruebas de descargo, por lo cual la defensa atacaba ese escrito de cargo fiscal, se comisionaba a tribunales de parroquia, para que los tribunales de parroquia realizaran las actividades de investigación que estaba solicitando, la diligencia de investigación que solicitaba la defensa, declaración de testigos, reconstrucciones, informes, etc. Y luego todo aquello se regresaba de esos tribunales de parroquia ante el juez de primera instancia. Ese juez de primera instancia quien iba a sentenciar luego de haber conocido la presentación de unos informes. Ese juez decidía o la condena o la absolutoria o el sobreseimiento. También existía en ese sistema lo que se llamaba la averiguación abierta y existía lo que se llamaba la averiguación terminada. ¿Okay? Entonces, eso ocurría en ese sistema inquisitorio o inquisitivo que rigió entre nosotros muchísimos años, más de un siglo, regulado por el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa en el acusatorio? En el acusatorio, ¿quién es el titular de la acción penal? Bueno, ya he dicho que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se casa con el sistema acusatorio porque establece expresamente en el artículo 285, numerales 3 y 4, que la titularidad de la acción penal le corresponde al fiscal del Ministerio Público, que el fiscal del Ministerio Público es quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias vinculadas al delito. Ello además se ve instrumentalizado en el artículo 11, en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. 11, 111 y los artículos 24 y 25. Aquello que le corresponde al fiscal del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal por los delitos de acción pública. Si tú me precisaras cómo se resumiría ese ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, bueno, yo te diría investigar, imputar, ofertar pruebas, acusar, producir la prueba en el juicio oral y público y si se da una sentencia condenatoria, propiciar una ejecución en internamiento. Es decir, a quien ya es condenado, propiciar la ejecución de esa condena en internamiento. Entonces, esos serían, ¿verdad?, las atribuciones fundamentales que ahora, dentro de un sistema acusatorio, realiza el fiscal, en donde ese juez no podría ser una parte, como existía en el sistema inquisitivo o inquisitorio. Ahora en el sistema acusatorio la grafía es evidente. Dos partes que se enfrentan presentando una pretensión a los efectos de que un tercero decisor resuelva esa controversia. Pero una de esas partes es el titular de la acción penal. El impulso de la acción por parte del fiscal del Ministerio Público. La famosa expresión en latinazo, nemo iudex sine actore, es decir, el impulso de la acción por parte de ese titular de la acción penal que no es juez. Vamos a ver otro elemento en que se diferencia el sistema inquisitorio o inquisitivo con respecto al acusatorio. Estaríamos hablando de los tipos de tribunales. En el sistema inquisitorio o inquisitivo había solamente un solo tipo de tribunal, el tribunal de primera instancia penal. Había el cuarto penal de Caracas, el quinto penal de Nueva Esparta, el segundo penal de Apure, y ese tribunal de primera instancia penal asumía la fase de instrucción, asumía la fase plenaria y luego, si condenaba, propiciaba la ejecución de la sentencia condenatoria.
Si absolvía, de inmediato propiciaba el efecto de la sentencia absolutoria o de sobreseimiento. Es decir, ese tribunal de primera instancia se encontraba en ese nivel jerárquico inferior porque en la alzada había los tribunales superiores penales. Por cierto, toda sentencia que dictaban los tribunales de primera instancia penal, aunque las partes no apelaran de esa sentencia, eran consultadas ante el Tribunal Superior. Entonces, el acceso a la alzada se hacía por vía de la consulta, pero también era posible que el fiscal, la parte perdidosa que le causaba un agravio ese fallo, intentaba el recurso de apelación de sentencias, como también podría existir en aquel momento la apelación de autos interlocutorios. Entonces, acudir, por ejemplo, a la alzada más superior, que sería la Corte, en aquel momento la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, se hacía a través de un recurso, el recurso de casación, ¿ok? Y de igual forma existía en aquel momento el recurso de invalidación. Ahora bien, veamos qué sucede en el sistema acusatorio que regula el Código Orgánico Procesal Penal. Existe lo que se denomina una división del trabajo jurisdiccional. Esto venía un poco de la Edad Media, ¿verdad? Que se incorpora a la Edad Moderna, en la cual antiguamente en la Edad Media, qué sé yo, un artesano tardaba un mes, por ejemplo, para hacer una máquina de coser, y ahora en plena línea de ensamblaje de la revolución industrial le corresponde a cada componente realizar una parte y el resultado, el outcome, el corolario que resulta de allí, la máquina de coser, se realizaban, qué sé yo, 8, 10 máquinas de coser en un día, porque uno ponía la rueca, el otro ponía ¿cómo se llama? El pedal, el otro ponía el cajón, en fin. Lo mismo pudiéramos hablar en el sistema acusatorio. Existe la llamada división del trabajo jurisdiccional y por lo tanto esa primera instancia penal actual regulada en el Código Orgánico Procesal Penal va a propiciar que existan tribunales de control que van a asumir las dos fases iniciales del proceso, es decir, la fase preparatoria y la fase intermedia, tribunales de juicio, el único en donde se va a ver el debate sobre la prueba, y tribunales de ejecución. Profesor, pero ¿y qué ocurre en la alzada? Claro, hay tribunales de alzada penal, pero en el sistema inquisitorio o inquisitivo eran tribunales unipersonales con un solo juez. En cambio, aquí la alzada penal la va a asumir la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, que va a estar integrado de una forma impar por 3 magistrados. Es decir, en los diferentes circuitos judiciales pueden haber diferentes salas de la Corte de Apelaciones, conformadas, esos tribunales colegiados de forma impar, 3 magistrados que van a conocer el ejercicio del recurso de apelación, bien sea frente a las decisiones interlocutorias, los autos que causen gravamen irreparable, frente a las sentencias, y más arriba, las decisiones que adopta la Corte de Apelaciones pueden ser recurridas por el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Como se dan cuenta, ya no existe en el sistema acusatorio regulado en el COP la llamada consulta de ley, sino que acudir a una fase recursiva ha de asumirse bajo la competencia, es decir, bajo la propia iniciativa de la parte perdidosa, bien sea porque tenga impugnabilidad objetiva, es decir, ese tipo de decisión es recurrible, u ostente impugnabilidad subjetiva, es parte y esa decisión le causa un agravio y por lo tanto se señala expresamente qué es lo que se cuestiona de ella. Veamos otro elemento diferenciador, y este elemento diferenciador es con respecto al tema de las pruebas, y que a mi modo de ver es el que mayor define la diferencia entre el sistema inquisitorio o inquisitivo y el sistema acusatorio. En el sistema inquisitorio o inquisitivo nos vamos a encontrar con un elenco de pruebas, una especie de catálogo de pruebas. Es decir, para probar un hecho
tiene que ser a partir de las pruebas que establece el código, en aquel caso, el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y yo me preguntará, ¿se aceptará la prueba? Y yo me preguntaría, ¿se aceptará la prueba de testigo? La prueba de testigo se aceptará a los efectos de demostrar un hecho determinado. Y entonces yo, como se dice vulgarmente, pelaba pues por el Código de Enjuiciamiento Criminal para ver si allí estaba presente la prueba de testigo. Oye, mira, ahí sí está la prueba de testigo. Por lo tanto, había un elenco, una tarifa de prueba. La confesión, y entonces yo buscaba la confesión. Sí, mira, ahí está la confesión, la experticia, los indicios, los informes, allí estaban las inspecciones, allí estaban ese tipo de prueba. Pero aquí el problema no es solamente que tuviese el tipo de prueba, sino que cómo se apreciaba esa prueba. Y había la llamada tarifa legal en la apreciación de la prueba. Es decir, era una especie de prueba tarifada. Me estás diciendo que en el elenco del Código de Enjuiciamiento sí está presente los testigos, pero ¿cómo aprecio la prueba de testigo? Y reviso el código y veo que dice 2 testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Entonces, matemática simple, 2 testigos, 1 más 1, son 2, hábiles y contestes, dicen exactamente lo mismo o no están vinculados familiarmente, parentalmente, no están relacionados con las partes en el proceso. La confesión, ya te digo, si está, y entonces la confesión, si dice la norma, si es libre de apremio y coacción, entonces conducirá a la demostración del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Y los indicios, todo estaba descrito previamente en una tarifa. Los indicios, si son plurales y obtenidos en el proceso, sirven para demostrar un hecho. Ajá, y la experticia. Y entonces me decía el Código de Enjuiciamiento Criminal, un indicio más una experticia era plena prueba. La papa pelada, pues todo estaba allí, ¿ok? En cambio, ahora, en el sistema acusatorio, nos vamos a encontrar con una libertad probatoria. Podría probar todo con todo, pero la incorporación, la obtención y la apreciación de la prueba ha de ser atendiendo pautas de ley. Ya no es necesario, por ejemplo, aunque el código lo establece, todos los tipos de pruebas, pero ya no es necesario previamente determinar cuántos testigos podría ser uno solo. No es un problema de suficiencia, sino es un problema de eficiencia. Y la admisión de los hechos está establecido como prueba. Es decir, la confesión libre de apremio. No se indica cómo, si es necesario que exista un indicio más una experticia para poder apreciar la prueba. La manera de apreciar la prueba que establece el sistema acusatorio es por la vía de la sana crítica. La sana crítica, a diferencia de la tarifa legal, implica la capacidad demostrativa que de un sujeto de prueba, el juez va a apreciar, tiene la facultad de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero para ello, tiene que hacerlo de forma comedida, sana crítica, no puede ser extralimitadamente, no tiene que ser a partir de suposiciones, sino a partir del desahogo probatorio que se realiza frente a sí en un juicio oral y público. Y los instrumentos de la sana crítica para apreciar la prueba están descritas en el propio artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que no son otros más que la lógica, la ciencia y el conocimiento científico. La lógica, es decir, si quien está incriminando a un procesado de su propia madre que decide declarar libre de apremio y coacción, uno dirá, hay una lógica por inclusión, porque no hay nadie más cercano a alguien que el propio. Pero también pudiera existir una lógica por exclusión, es decir, ¿por qué una madre tendería a incriminar a su hijo? Entonces, habría una lógica por exclusión, pero también se habla de la ciencia, y ahí es donde se ubica el tema de la experticia,
porque cuando la lógica no permite aseverar, conducir a una apreciación, acudiríamos en última instancia a la ciencia, porque en segundo nivel acudiríamos a las máximas de experiencia. Esas máximas de experiencia, como que de día se ve el sol, de noche se ve la luna, el agua tiende a borrar rastros. Entonces, ello sería la fórmula de apreciar la prueba en un sistema acusatorio, a diferencia de esa tarifa legal. Me quedaría solamente abordar, y muy brevemente, que en el sistema inquisitorio se apreciaban eran actas procesales. En cambio, en el sistema acusatorio van a haber audiencia. La apreciación de la prueba va a ser en una relación de inmediación frente al sujeto de prueba y no en una relación mediatizada en la cual el juez aprecia solamente leyendo